Bien, queridos hermanos, eh, vamos a tomar nuestro tiempo, ¿cierto?, con la palabra del Señor. Le comentaba a Luis que, bueno, es increíble ver cómo el Señor va guiando las cosas, ¿cierto? También tengo el devocional del día de hoy ahí en Hebreos, capítulo 12, ¿cierto? Versos del 1 al 3. Y como comentaba ya la semana pasada Ricardo, y hemos ido avisando, llegamos hasta en Proverbios, hasta el capítulo 15, ¿cierto? Y ahí vamos a detenernos, vamos a estar un par de semanas, ¿cierto? En un par de semanas, esta y la próxima semana, con algunos devocionales particulares. Y de ahí en adelante vamos a comenzar con la carta de Primera de Tesalonicenses. Vamos a estar estudiándola a través de los días miércoles también para ir conociéndola, ¿cierto? Ir aprendiendo lo que el Señor tiene allí para nosotros. Pero quise tomar para la iglesia un par de semanas y hablar algunos pasajes que sean de fortaleza, de exhortación, ¿cierto? De edificación a nosotros como congregación. Entonces, mis amados hermanos, tengan muy en mente, muy en su corazón lo que el Señor quiere hablar a todas nuestras vidas, a la iglesia en general. Permítanme tener una breve palabra de oración también. Señor amado, te damos gracias por este tiempo, gracias Señor por tu palabra. Señor, tú conoces nuestras aflicciones, tú conoces Señor nuestras preocupaciones. Padre Celestial, la condición en que venimos cada uno delante de ti, Señor, y más allá de nuestras debilidades, te ruego que, Señor, tú me uses, que tú hables a la vida de mis hermanos, Señor, que tú te glorifiques en toda esta reunión, Padre eterno, que nosotros seamos hallados débiles y tú fuerte y verdadero, Señor, en todas las cosas. Te adoramos, Señor, y nos disponemos a tu exhortación, a tu edificación, Señor, en nuestra iglesia, porque vivimos, Señor, para honrarte, Señor Jesús. Amén. Bien, voy a leer nuevamente el pasaje, ¿cierto?, que veíamos hace unos minutos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y en este es un hermoso, ¿cierto?, texto, un tesoro, ¿cierto?, así como en toda la palabra del Señor, pero encontramos estos tesoros, ¿cierto?, estos pasajes que pueden ser un tremendo pilar en tiempos de dificultad como el que estamos viviendo, ¿cierto?, en tiempos en que se extiende a través de meses, a través de semanas, a través de años quizás, alguna situación en nuestra vida. Nuestro texto dice, ¿cierto?, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el escritor aquí, la palabra del Señor, nos hace ver la vida cristiana, hermano, y entienda toda la vida cristiana, no solo algún momento, no solo en alguna actividad, sino que toda nuestra vida cristiana como una carrera que tenemos por delante. El autor, la palabra del Señor nos dice, la carrera, ¿cierto?, es la vida cristiana y la tenemos por delante. Y todos los creyentes genuinos hemos sido puestos en esta carrera, en este camino, ¿cierto?, en el cual avanzamos hacia una meta. Y el llamado de la palabra del Señor es que sigamos adelante, que continuemos, ¿cierto?, que nos despojemos, como decía Luis, ¿cierto?, como dice el texto, que nos libremos del pecado que nos asedia. Nos va a exhortar, ¿cierto?, y nos va a hacer considerar varias motivaciones para continuar nuestra carrera adelante.
Hermano, y digo esto pensando en que estamos en un tiempo en el cual muchos se han apagado en su andar, muchos se están cansando, muchos se están deteniendo en su andar. Este texto nos va a exhortar y nos va a hacer considerar varias motivaciones para continuar nuestra carrera. Pues cierto, en los tiempos de monotonía, en los tiempos de dificultades, en los tiempos de soledad, ¿cierto? Van a haber cosas que van a querer detenernos o retrasarnos en la carrera de la vida cristiana. Pero hay hermosas palabras en este texto para considerar para nuestra alma, ¿cierto? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Hermanos, comienza diciendo, por tanto nosotros también, ¿cierto? La palabra de Dios nos va a decir que nosotros también, nosotros los que hemos creído, ¿cierto? Fuimos hechos parte en esta carrera en la cual ya han corrido otros, ¿cierto? Y en la cual, en la misma carrera cristiana que usted y yo estamos corriendo, hay otros que junto a mí también están. Esto es importante saberlo, mis amados hermanos. Porque muchas veces podemos ser tentados a pensar que nadie ha vivido lo que yo estoy viviendo, ¿cierto? O nadie, ninguna generación está viviendo las dificultades que hoy nosotros vivimos como generación en nuestro andar cristiano, o que nadie sabe lo que es seguir a Cristo en una pandemia, por ejemplo. Podemos pensar que nadie sabe cómo es seguir a Cristo en las circunstancias, las situaciones que yo me encuentro hoy. Pero, amado hermano, quiero hacerte considerar primeramente dos cosas. Hay muchos que vivieron y corrieron sus carreras antes que yo. Y según vosotros, junto a mí, corriendo la carrera hoy. Considera estas dos cosas. Hay muchos que ya corrieron la carrera en otros tiempos, en diferentes circunstancias, en diferentes condiciones y dificultades, y terminar. Hay otros que hoy, junto a mí, están enfrentando las mismas cosas. Como dice otro pasaje, las mismas aflicciones se repiten por todo el mundo, a los hermanos por todo el mundo. Hermanos, esta grande nube de testigos que se menciona aquí son los que ya han corrido su carrera y que hoy están en gloria junto al Señor, ¿cierto? Y que como que contemplaran nuestra carrera ahora. No es que literalmente este texto está diciendo que los que están en el cielo están mirando conscientemente nuestro andar. No, sino que es, como lo decía un comentarista, ¿cierto? Es como que estuvieran allí sus retratos, sus fotos, ¿cierto? Que nosotros podemos ver y decir, ellos ya corrieron, nosotros la podemos ver y seguir adelante, ¿cierto? Nuestro texto dice, nosotros también, ¿cierto? Teniendo en derredor nuestro. Hermano amado, así como tú estás corriendo las dificultades propias de esta época, con la misma tecnología, con el mismo libertinaje alrededor, con la misma lucha, con las distracciones, así también hay otros que al igual que tú, con las mismas debilidades humanas, están corriendo hoy a tu lado en la carrera. Y te cuento algo, hermanos, ellos al igual que tú están corriendo, continúan adelante, están avanzando, están luchando y muchas veces en condiciones más difíciles que las nuestras. Hermano, no estás haciendo, ni yo estoy haciendo algo o viviendo algo que nadie pueda entender. No es así. Hubieron otros antes que tú y yo que nos dieron ejemplo. Hay otros ahora en la misma carrera, ¿cierto?, que nos podemos acompañar. Podemos, por ejemplo, pensando en el mismo ejemplo de la carrera que nos da el texto, podemos mirar al que va adelante, más firme, ¿cierto?, al que va corriendo a trote más firme y podemos ver su ejemplo y querer nosotros alcanzar su paso. O podemos ver al que está al lado corriendo igual que yo y, hermano, podemos acompañarnos con ese que está al lado y decirle, oye, ¿cómo vas tú? ¿Cómo lo estás haciendo? O podemos ver al que va más atrás o que se está quedando un poco rezagado y tomar el tiempo de decirle, vamos, continúa, sigue adelante. Sigue adelante. Hermanos amados, hay otros con las mismas dificultades corriendo la carrera.
Por ejemplo, cuando empezó esta pandemia, para mí fue una bendición y una sorpresa, porque no lo sabía bien hasta ese momento, leer algunas cartas, por ejemplo, de Martín Lutero, durante la pandemia, la peste que a él le tocó vivir, ¿cierto? Y cómo él le hablaba también a otros creyentes, cómo él estuvo encerrado también por mucho tiempo, por casi 3 años, ¿cierto? Porque había una peste que azotaba Europa en su tiempo, y no leemos eso muy habitualmente de Martín Lutero. Y para mí fue una bendición saber cómo ellos lo habían enfrentado, qué habían hecho, cuál fue su disposición. Quisiera, hermanos amados, ahondar un poco más en esta gran nube de testigos que se menciona ahí en Hebreos. Hoy, ¿cierto? Que hoy esta nube de testigos hoy está figurativamente como en una platea a nuestro alrededor, mirando nuestro andar. Y nosotros al verla ahí podemos cobrar ánimo para seguir corriendo. ¿Qué pensarían? Hermano amado, imagínese por favor, por un momento, usa ahí el imaginario, imagínese alrededor suyo a David, a un Josué, a un Gedeón, a un Samuel alrededor suyo. ¿Qué diría? ¿Qué diría de mí? ¿Qué diría o le alentaría? ¿Qué diría de Guillermo, de Eric, de la Carolina? ¿Qué dirían, cierto? Los que están allí mirando, de un Sebastián, una Mary. ¿Qué dirían, cierto? Diferentes matrimonios que quizás que sirvieron al Señor. ¿Cómo nos mirarían? Hoy, hermano amado, pensaba en algunas de estas figuras, de estos personajes que encontramos en la palabra de Dios, y encontramos mencionados en Hebreos 11, que son los que constituyen, ¿cierto?, este grande nube de testigos que tenemos como referencia, y veía cualidades en estos hombres y mujeres que nosotros le llamamos héroes de la fe, ¿cierto? Veía cualidades que estos hombres y mujeres tuvieron y me desafiaban y me exhortaban, hermanos, a robustecer mi fe y mi correr en esta carrera cristiana. Recuerde, estos hombres ya vivieron y según Hebreos 11:2 alcanzaron buen testimonio por la fe. Alcanzaron buen testimonio por la fe. Anduvieron delante de Dios, no sin mancha. Muchos de ellos vemos errores. Entre los héroes de la fe encontramos a Sansón, por ejemplo. Hombres que no es que no tuvieran mancha, pero hermanos amados, anduvieron por la fe, quisieron ser fieles a Dios, se aferraron a las promesas del Señor, aún con su debilidad. Mire lo que dice al fin de esta lista, en Hebreos 11, 32 al 35. Mire lo que dice, esto es muy impresionante. Dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Estos hermanos, los que están mencionados en Hebreos 11, por la fe, aferrados a las promesas eternas del Señor, hermanos, cobraron valentía, se esforzaron, desafiaron las fuerzas humanamente superiores a ellos y perdieron aún el miedo a morir. Hermanos, estos hombres y mujeres de fe, siendo débiles y pequeños como nosotros, supieron poner su vista en las cosas eternas, porque tenían su vista puesta en el premio eterno. Supieron cómo caminar sobre esta tierra de manera de alcanzar buen testimonio. Pero quiero invitarlos a seguir lo que voy a decirle, hermanos. A veces nos quedamos solo con estas obras de valor, como que el andar por fe fuera solo alcanzar grandes hitos, ¿cierto? Grandes hazañas.
Hermanos, como si la carrera cristiana, y permítame darle un ejemplo, como si la carrera cristiana fuera más una gincana que una maratón, ¿cierto? Una maratón es una carrera de largo aliento, una carrera en que hay que mantener el trote, una carrera donde hay que respirar, calmarse, luchar contra la ansiedad y correr con paciencia, como dice el texto, ¿cierto? Así es la vida cristiana. Correr con paciencia. Hebreos dice allí en nuestro capítulo 12, correr con paciencia la carrera por delante. Hermanos, esto no es una gincana, presión, ¿cierto? Llena de estaciones, obstáculos, ¿cierto? Donde hay que superar un desafío, luego saltar, ¿cierto? Como que, hermano amado, cuando pensamos en la vida cristiana de esa manera y llegan los años de monotonía, empezamos a aburrirnos y a cansarnos de la vida cristiana, porque ya no es lo apasionante que yo esperaba. Gran parte de correr esta vida cristiana, esta maratón, gran parte de vivir la vida cristiana y de alcanzar buen testimonio es saber mantener el paso. Saber mantener el paso firme en los años, en años de fidelidad a Dios, con las circunstancias que Dios permita en el camino. Pero mucho de este andar por la ver, mantener el paso y la fidelidad. Yo le comentaba a mi esposa que esto para mí fue una libertad en mi corazón. Dejar de buscar las emociones, una aventura tras otra aventura en la vida cristiana y aprender que la vida cristiana también son años de mantener el paso en fidelidad, de correr con un trote, no de estancarme, no me refiero a eso con mantener el paso, sino que a mantener la velocidad, saber que son años de una trayectoria recta. Veamos algunos ejemplos de héroes de la fe que anduvieron por años con paciencia en su carrera. Hebreos 11:5 va a decir, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, según está en Génesis capítulo 5, ¿cierto? El verso 22 al 24, va a decir, ¿cierto? Génesis fue el padre de Matusalén y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó, no viera muerte, y eso es todo lo que se nos cuenta de Dios, pero alcanzó buen testimonio. Hermanos, según Génesis capítulo 5, Enoc vivió 365 años. De esos años, 300 años. Hermanos, ¿qué hizo Enoc? Que fue indicado como de buen testimonio, un hombre de fe. ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. Anduvo en su generación en comunión con Dios. Vivió una vida de testimonio y fidelidad en medio de una humanidad que corría al desenfreno. Amado hermano, 300 años de fidelidad, de caminar en comunión con Dios, de caminar en fidelidad a Él. Hebreos 11:7, por la fe Enoc, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice, por la fe preparó el arca. ¿Cuántos años preparó el arca y pregonó el juicio de Dios? Más de 100 años, amados hermanos. Más de 100 años de paciencia, de continuar con una obra, de permanecer, de haber tomado una obra que Dios le había dado y permanecer en ella, laborando con fidelidad. Luego, Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Hermano amado, la palabra era de 75 años de Harán. Y la palabra del Señor dice en Génesis 25 que Abraham vivió 175 años. Desde que Abraham obedeció la palabra de salir hasta su muerte, 100 años. 100 años más, con dificultades, con caídas que conocemos en Génesis,
pero el hombre que fue amigo del Señor, un hombre de fe, un hombre que caminó con Dios, ¿usted cree que 100 años se resumen en 20 capítulos, en 10 capítulos? De ninguna manera. Gran parte de la vida de Abraham que no conocemos fue caminar en fidelidad a Dios, mantener un paso de confianza en el Señor. Por la fe Moisés, dice el verso 23, cuando nació fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe Moisés rehusó ser parte de la corte de Faraón, que lo llevó a tener que huir de Egipto. ¿Cuántos años él estuvo en Madián, en el desierto de Madián, desaparecido, un anónimo? ¿Cuántos años por rechazar ser parte de la corte de Faraón? 40 años en el anonimato. 40 años. Allí criando ovejas, ¿cierto? Cabras en el desierto, formando una familia, se casó y estuvo allí en fidelidad a Dios. Después vuelve, el Señor lo usa para sacar al pueblo de Egipto. ¿Cuántos años pastorea Israel por el desierto? Y el Señor lo usaba 40 años. Amados hermanos, ¿cuántos de esos años tienen que haber sido fidelidad y fidelidad? ¿Usted cree que están todas las anécdotas de 40 años en Éxodo o en Levítico o en Número de Deuteronomios? Hermano amado, muchos años de fidelidad, de monotonía para nosotros, pero fidelidad. Amado hermano, la vida cristiana es una carrera de velocidades, es una carrera de largo aliento. No es mejor cuando la carrera es más rápida y peor cuando la carrera se pone lenta y pausada. Hermano, la vida cristiana es una carrera, pero no de velocidades. Es una carrera de fidelidad. Es una carrera que se corre con paciencia, como ya lo hicieron muchos antes que nosotros. Ahora están en gloria, pero pasaron antes de estar en gloria largos años de su vida andando. Hebreos 12:1, ¿cierto? Como veíamos, nos dice entonces, por tanto nosotros también, como ellos que vivieron en fidelidad, nosotros, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora nosotros, hermanos, también como ellos, despojémonos de todo el peso y pecado que nos asedia, el pecado que nos envuelve, que nos hace tropezar, dicen otras versiones. Hermanos, despojémonos de todo el pecado que nos envuelve tan fácilmente y corramos con paciencia esta carrera. Quitémonos, amado hermano, y eso ahora es voluntad, es algo en lo que usted tiene que poner acción para correr esta carrera con paciencia a larga distancia. Quitémonos todo aquello que pone estorbo en nuestro andar cristiano fiel. Hermano amado, líbrese usted de relaciones que no le está haciendo un peso en su vida cristiana. Quizás hay que bajar un poco el nivel de los sueños,